su tratamiento de la política y de lo político, pues es algo que ella aborda, que ella trata lejos realmente de la filosofía. Ya vimos en los contenidos anteriores las razones que ella tiene para no querer ser identificada como filósofa y no querer tampoco que se identifique su pensamiento como filosofía política. Y hoy pues queremos abundar un poco más en esos argumentos, queremos descubrir cuáles son los argumentos que Hannah Arendt realmente emplea para mantenerse lejos de la filosofía y tratar entonces la política de una manera completamente diferente y completamente distinta a cómo en el contexto filosófico se ha tratado. Entonces, vamos a recordar aquí la idea propia de Hannah Arendt de que el concepto de política está estrechamente relacionado con la polis. De hecho, sabemos pues que la palabra política tiene que ver con la vida en la polis. Ya desde mucho antes en Grecia se consideró que los verdaderos hombres, los verdaderos seres humanos, eran aquellos que vivían en la polis. A diferencia de los grupos nómadas, de los cuales todavía los griegos tuvieron alguna noticia, al igual que los romanos también, ¿verdad? Los romanos les llamaron a estos grupos bárbaros porque su conducta y su comportamiento era decididamente eh, depredadora, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues entraban a saquear las pequeñas poblaciones para robar el alimento que necesitaban porque no eran productivos esos grupos nómadas y eventualmente pues agredían a los habitantes de esas pequeñas poblaciones y eventualmente podrían matarlos. Y entonces se estableció una enorme diferencia, digamos, entre los auténticos seres humanos que realmente viven en la polis, viven en la ciudad. Y entonces Aren está interesada, digamos, en señalar que la polis sufrió también un cambio verdaderamente grande con el aparecimiento de la filosofía. Sucede, digamos, que antes del aparecimiento de la filosofía, como lo señalábamos en la clase anterior, la fama, la inmortalidad se lograba gracias a las gestas, a las acciones heroicas. No se lograba a través de la reflexión filosófica como ocurrió a partir, digamos, de Sócrates y sobre todo de Platón, ¿verdad? Es decir, el que se dedicaba entonces a la reflexión filosófica tenía garantizada la inmortalidad una vez eh, que había entrado en el topos Uranos y en la contemplación, digamos, de las esencias y de las sustancias eternas. Antes realmente de eso, pues eran las gestas, las acciones heroicas, las que realmente le garantizaban la inmortalidad a los seres humanos. Y sobre todo, Arendt realmente recalca, digamos, la idea de que en esa polis pre-filosófica, pues no se iba a ningún lado sin la presencia de los demás. Hay que recordar, digamos, que la actividad política se llevaba a cabo fundamentalmente en el ágora. Ahí se reunían los ciudadanos, aquellos que tenían el pleno derecho de la ciudadanía para discutir, para plantearse los problemas que la vida en la polis generaba. Es decir, no era una cuestión en soledad, como lo vino a plantear sobre todo Platón, con el filósofo que sale, digamos, de la caverna y en su propia soledad
y en su propia capacidad reflexiva llega a solucionar, entre comillas, solucionar los problemas, digamos, de la vida en sociedad, de la vida en la polis. Era siempre en la polis filosófica, pues importante la presencia de los demás, ¿verdad? Es decir, creo que fue al principio, digamos, del curso, donde planteamos la cuestión de su oposición al concepto heideggeriano de Dasein. A lo largo de su obra, Arendt va a mantener un rechazo total, digamos, a esa manera de considerar al hombre como el ser ahí. No es realmente el hombre un Dasein. Para ella, el hombre realmente es un Mitsein, lo que significa un ser con los demás, un ser con otros, un ser que no puede definitivamente hacer, digamos, su propia vida y su propia existencia en soledad, un ser que comparte definitivamente un mundo común con los demás y donde los demás tienen mucho realmente que decir, tienen mucho que opinar respecto a lo que ocurre en ese mundo común. Ese Mitsein, ese ser con, pues obedece, digamos, al principio latino de inter homines esse, es decir, ser entre los hombres. Y precisamente porque somos entre otros, somos entre los demás, que Hannah Arendt hará énfasis, digamos, en la pluralidad. No en una pluralidad partidista, como hoy en día se entiende. Eso está lejos realmente de su pensamiento. La pluralidad aquí tiene que ver con las múltiples opiniones que los ciudadanos tienen sobre lo que ocurre en el mundo común que comparten. Es decir, en esa polis prefilosófica, los mortales, vaya, los mortales resultaban definitivamente sumamente importantes. Era importante escuchar sus opiniones, sus sentires, sus pareceres, porque al fin y al cabo se trata de hechos que afectan a todos por igual y a cada uno en particular a su manera. Y entonces, en la polis prefilosófica se daba realmente un verdadero espacio entre los hombres que permitía precisamente el diálogo y permitía también el llevar a cabo acciones, tanto a nivel individual como acciones conjuntas para la solución de los problemas comunes de la vida en la polis. Y aquí pues resulta que todo aquello que Platón rechazó es rescatado por el pensamiento de Hannah Arendt. Sobre todo, digamos, el concepto de doxa y, por supuesto, la idea de lo aparente, ¿verdad? Ella afirma, digamos, que antes de que apareciera la filosofía platónica, pues tanto la doxa como el mundo de las apariencias eran importantes, porque cada quien veía obviamente el mundo desde su propia posición, ¿verdad? El griego doki moi, lo que me aparece a mí, era definitivamente sumamente importante. Entonces es realmente de lamentar que Platón con su filosofía haya condenado a la doxa como un conocimiento falso, un conocimiento equivocado, una especie de conocimiento, digamos, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque doxa es opinión. Es decir, el parecer y la opinión de cada uno, según el pensamiento platónico, no sirve para nada. El único conocimiento auténtico y genuino, desgraciadamente para Platón, es la episteme, que solamente el filósofo puede llegar a tener en función de la vida reflexiva a la cual, digamos, se ha dedicado.
Y por supuesto el mundo de las apariencias también, ¿verdad? Recordemos cómo en el mito de la caverna son considerados esclavos los que están en el fondo de la misma, ¿verdad? No solo son considerados como esclavos, digamos, sino son considerados también como personas ignorantes, como personas que no entienden nada, como personas que están prácticamente casi ciegos, ¿no? En la oscuridad absoluta y total. Y entonces el único realmente que llega a tener la luz, el único iluminado, es el que se ha dedicado a la reflexión y por lo tanto ha salido, digamos, de ese antro. Ana Arendt lamenta realmente que esto se haya dado en el pensamiento político occidental, ¿verdad? Porque los únicos que realmente pueden referirse a ese mundo de apariencias son los que viven en él, ¿verdad? Entonces, para Ana Arendt, la realidad política está constituida por ese mundo de apariencias. Y el discurso realmente político tiene que ver con la opinión de cada uno. Aquí el conocimiento de los expertos no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Porque obviamente cada ciudadano vive las situaciones que se dan en el medio en el cual todos los seres humanos vivimos, que es precisamente la sociedad o la experiencia estrictamente política. Entonces, cada quien, entonces, dice Arendt en la polis prefilosófica, veía el mundo desde su propia posición. Yo tengo aquí las obras algunas de las obras de Arendt, siempre me haré acompañar de las mismas en estas exposiciones. Y entonces, a la altura de la página 59 y también de la página número 60 de esta obra que es La condición humana, Ana Arendt dice lo siguiente. La palabra público significa dos fenómenos estrechamente relacionados, si bien no idénticos por completo. En primer lugar, significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Y agrega, para nosotros, la apariencia, es decir, algo que ven y oyen otros por igual que nosotros, constituye la realidad. Sí, la realidad es lo que vivimos, no lo que el filósofo especula que es la realidad, políticamente hablando. Y en la página siguiente dice, la presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que oímos, nos asegura la realidad del mundo y de nosotros mismos. Entonces, lo que Platón rechazaba es para Arendt realmente fundamental aquí. Ese mundo de apariencias que Platón condenó, del que Platón quería realmente huir, consiste en algo verdaderamente real, para todos nosotros, no para el especialista, no para el que se encarama, digámoslo así, en su torre de marfil, sino para los ciudadanos comunes y corrientes que somos los que al fin y al cabo sufrimos, vaya, pongámoslo así, sufrimos, digamos, el impacto de lo que está ocurriendo en el contexto de la vida en sociedad y, por supuesto, la presencia de los demás y la opinión que tengan es definitivamente muy, muy, muy importante para ella. Es decir, cada quien, digamos, está
experimentando lo que ocurre en sociedad a su propia manera, ¿verdad? Hablemos de lo que hablemos. Hablemos de las decisiones del gobierno, hablemos de lo que ocurre con el dinero, hablemos de lo que ocurre con los precios, hablemos de lo que ocurre con la falta de empleo, hablemos de lo que ocurre, digamos, con las enfermedades, con las condiciones insalubres, digamos, en que se puede vivir, con la falta de vivienda, en fin, etcétera. A cada quien le afecta de una manera muy particular. Y esas opiniones para Aren son realmente parte importante del discurso político. Es decir, el discurso eminentemente político no es una teoría o una filosofía elaborada por un especialista. El discurso político es realmente el que cada ciudadano puede elaborar en conformidad con su propia vivencia, con su propia experiencia en ese mundo, digamos, que compartimos en común. En este sentido, Hannah Arendt acusa definitivamente a Platón de querer imponer lo que ella denomina una tiranía de la verdad. Y por supuesto se refiere a los regímenes totalitarios de oponerse rotundamente a la pluralidad, ¿verdad? Entonces, cuando la verdad viene realmente a colocarse por encima de todo, y por supuesto es la verdad de uno solo, ¿sí? La verdad del filósofo, la verdad del que se ha dedicado profesionalmente a pensar, entre comillas. Entonces, lo que tenemos, dice Arendt, es una auténtica tiranía de la verdad. Y por supuesto, esto conduce en términos generales a una oposición total, digamos, a la pluralidad, es decir, a las opiniones por demás encontradas, diferentes, distintas, que se pueden encontrar entre los ciudadanos. Hay que decir, y esto lo vamos a encontrar un poco más, más en concreto, digamos, en las clases futuras, hay que decir que este descubrimiento que Hannah Arendt hace respecto a las consecuencias del pensamiento platónico fue producto de su interés por entender el porqué de los regímenes totalitarios en Europa, no solo, digamos, el totalitarismo nazi, sino también el totalitarismo comunista, digamos, en la Rusia soviética. Pero, digamos, en el proceso de investigar sobre todo el pensamiento marxista, pues hay que decir que abandonó realmente el interés, digamos, concreto por el pensamiento de Marx, porque descubrió que la actitud marxista era una actitud que se venía dando precisamente desde Platón. La actitud de yo tengo la verdad, yo sé cómo dirigir la sociedad, yo sé lo que a ustedes les conviene y vamos a impedir realmente que se genere un pensamiento diferente, un pensamiento distinto, ¿no? Ya entraremos, digamos, en estos argumentos conforme los días vayan transcurriendo. Ahora, ella insiste entonces en no abandonar lo que conocemos como el mundo del sentido común. A veces somos dados a repetir, digamos, aquella frase de que el sentido común es el menos común de los sentidos. No es verdad. Esa es una terrible falsedad, digamos, que se ha echado a rodar. El mundo realmente del sentido común es el mundo del conocimiento que cada quien tiene, de las vivencias y las experiencias que cada quien realmente ha tenido a lo largo de su vida, incluyendo, por supuesto, las experiencias de sus antepasados, ¿verdad? Es decir, cada uno de nosotros pues tiene una familia, tiene unos padres, unos abuelos, bisabuelos, en fin, etcétera, que a lo largo, digamos, del tiempo, pues forjaron, digamos, una manera realmente de vivir,
una manera de ver el mundo, de ver la vida, de verse a uno mismo, que se ha ido transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Esto lo incluye todo, incluye los hábitos, las costumbres, digamos, de la familia, sus convicciones religiosas, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces, ese mundo realmente del sentido común, como se dice en ese dicho, no es el menos común de los sentidos, al contrario, está ahí, está ahí y de algún modo pues nos sirve constante y permanentemente para tomar decisiones, para juzgar lo que está ocurriendo, digamos, en la sociedad en la cual vivimos. Bueno, tengo aquí este pequeño texto de Hannah Arendt de la historia a la acción. En la página número 139, la autora dice lo siguiente. Este es un, como dijéramos, este es un foro en el cual se estaba analizando su pensamiento y hay una serie de diálogos aquí entre los que estaban analizando su pensamiento y ella misma que estaba presente allí en el foro respondiendo las preguntas, críticas, en fin, etcétera, que se estaban haciendo respecto a su obra. Y en esta página 139 dice Hannah Arendt, la propia razón, la capacidad para pensar de que disponemos, tiene necesidad de autorrealizarse. Los filósofos y los metafísicos la han monopolizado. Ello ha permitido grandes cosas, pero ha conllevado también algunas desagradables. Hemos olvidado que todo ser humano tiene necesidad de pensar, no de un pensar abstracto, ni de contestar las cuestiones últimas acerca de Dios, la inmortalidad y la libertad, sino únicamente de pensar mientras vive, cosa que hace constantemente. Es decir, que el pensar no es una actividad exclusiva de aquellos que se dedican a la filosofía. Pensar es una actividad muy propia, digamos, de los seres humanos, como respirar. De hecho, es lo que estamos haciendo constante y permanentemente, pensando sobre esto, pensando sobre lo otro, pensando sobre lo demás acá, sobre lo demás allá, en fin. Es decir, ese pensar entonces no es un monopolio de los especialistas. Es decir, cada quien tiene definitivamente pensamientos sobre lo que ocurre en el contexto de la vida en sociedad, sobre lo que el gobierno hace o no hace, sobre todo lo que ocurre, digamos, en la vida social, en ese mundo, digamos, que es común realmente para todos. Entonces es verdaderamente lamentable, digamos, que eso, que es el sentido común, el conocimiento que todos realmente tenemos y las opiniones que todos tenemos sobre todo lo que ocurre en el mundo común, pues se haya puesto, digamos, de lado por la filosofía platónica y por los regímenes totalitarios, cuando en realidad consiste eso, el sentido común, en el auténtico punto de partida para eh, enjuiciar y reflexionar y pensar en general sobre lo político y sobre la política. Esto creo que ya lo hemos repetido en el pasado. Trata realmente lo político desde una teoría eminentemente práctica, arraigada en los acontecimientos, en las vivencias, en la historia. Por eso se llama a sí misma una teórica política, no una filósofa política, por lo que ya señalamos. Cree realmente que la filosofía política se ha hecho en el aire desde Platón, totalmente alejada de la vida concreta de los ciudadanos y de los hombres que viven y sufren lo que ocurre en el contexto de la vida en sociedad. Entonces prefiere llamarse una teórica
política, porque considera que la teoría política se arraiga definitivamente en los hechos, no se arraiga en concepciones abstractas sobre lo que la sociedad pudiera realmente ser, sino que está arraigada la teoría política como toda teoría científica en los acontecimientos, ¿no? En este caso, los acontecimientos humanos, en este caso, en las vivencias humanas y en la historia, que es definitivamente un producto eh, de los seres humanos y un producto de la acción humana. Ese punto de partida, que es realmente el sentido común, pues lo enfatizó y se refirió a él eh, constantemente. De hecho, lo podemos encontrar repetidamente a lo largo y ancho de su obra. Eh, Tengo aquí las conferencias sobre la filosofía política de Kant. Eh, bueno, en estas conferencias que pronunció en el contexto norteamericano, en la página, vamos a ver, 130, eh, Hannah Arendt dice lo siguiente. El término ha cambiado. Sentido común designaba un sentido como los otros, el mismo para cada uno en lo más profundo de su intimidad. Al utilizar el término latino, Kant indica que se refiere a algo distinto, un sentido adicional, una suerte de capacidad mental añadida. En alemán, Menschenverstand, que nos capacita para integrarnos en una comunidad. El entendimiento común humano, y está citando ahora a Kant, el entendimiento común humano se considera como lo menos que se puede esperar siempre del que pretende el nombre de hombre. Es el atributo gracias al cual, sigue diciendo ahora Arendt, los hombres se distinguen de los animales y de los dioses. Es la auténtica humanidad del hombre que se manifiesta. Está basándose en el pensamiento kantiano, que según ella le dio una importancia bastante grande al llamado sentido común. Al punto, digamos, que Kant considera que este tipo de conocimiento es el mínimo que una persona puede realmente tener si se va a considerar como auténticamente humano. Entonces, si este principio, digamos, tiene validez, significa que estamos aquí ante el conocimiento que hemos, insisto, heredado sobre todo de nuestros antepasados. Porque es definitivamente en el contexto, digamos, de nuestra familia, con nuestros padres que hemos aprendido, hemos hecho nuestro ese conocimiento que no está en los libros, ese conocimiento que no da la escuela, que no da la educación formal y que es el conocimiento que nos permite convivir pacíficamente con los demás. Otro conocimiento aparentemente no es necesario. Si no es necesario entender el pensamiento, digamos, de Einstein, no es importante tener conocimiento del pensamiento de Newton, ni todo ese tipo de cuestiones para poder llevarnos bien con los demás y convivir pacíficamente. Aquí estamos hablando de un conocimiento que Hannah Arendt, en base al pensamiento kantiano, está denominando como sentido común, pues es decir, debo comportarme de esta manera con los demás, no debo realmente
proceder de esta manera con los demás si es que quiero vivir en ese mundo que es común a los demás. Es decir, al fin y al cabo soy un meet sign, es decir, un ser con otros, si no vivo realmente en soledad, ¿verdad? Y entonces, para Hannah Arendt, este conocimiento que es importante para vivir en sociedad es a lo que se le denomina el sentido común y que todos definitivamente podemos tener en función de haber recibido, digamos, los ejemplos de nuestros antepasados, de nuestros mayores, ¿no? Entonces, este es el punto de partida definitivamente para la teoría política desde la perspectiva de Hannah Arendt. Y resulta, dice ella, que todo eso le faltó a la filosofía política. Todo eso. Es decir, los filósofos políticos lamentablemente no le dieron importancia al sentido común, a ese conocimiento que está ahí, que no está escrito en libros, que no está sistematizado, digamos, en ninguna parte y que de alguna manera ha ido cambiando con el paso de los siglos, pero que al fin y al cabo, digamos, en su, vamos a decirle así, en su perfeccionamiento y evolución, pues nos permite definitivamente convivir pacíficamente con otros y nos permite también elaborar un discurso respecto al mundo en común, respecto a la vida en sociedad en la cual realmente todos estamos. Entonces, lamentablemente, la filosofía política no hizo referencia a esto, dejó a un lado todo ello, y los discursos entonces elaborados por la filosofía política y por los filósofos políticos, pues vamos a ver cuáles son esas características que ella les asigna. Sus discursos, dice ella, no reconocieron la dignidad de la política. Es decir, para ella la política tiene en realidad una dignidad. Eso significa que tiene un valor verdaderamente intrínseco. Claro, vamos a insistir que en este caso la política pues nada tiene que ver con los partidos, nada tiene que ver con las propuestas, digamos, filosóficas, sino que la política es simple y sencillamente aquello que vivimos los ciudadanos en el día a día, aquello que experimentamos en esta vida en común que involucra vivencias, involucra experiencias, involucra, bueno, reacciones también frente a lo que ocurre en sociedad y nos afecta, digamos, de una manera profunda. ¿Cómo no va a tener un valor intrínseco, un valor en sí misma entonces la política si va en juego nuestra vida? No solo nuestra vida como individuos, sino nuestra vida como sociedad, como conglomerado. Y entonces es lamentable, digamos, dice ella, que los discursos propios de la filosofía política que se han venido elaborando no hayan realmente tomado en cuenta la enorme dignidad, el valor intrínseco, digamos, que la política tiene en sí misma para cada ciudadano. Pero en segundo lugar, esos discursos propios de la filosofía política resulta que también ignoraron los problemas que la política le plantea a cada ser humano, a cada ciudadano, a cada individuo que vive con los demás, que vive con otros, ¿verdad? Que son problemas de carácter, digamos, epistemológico, de carácter ontológico, de carácter metodológico y de carácter moral y, en fin, ¿verdad? Porque, digamos, epistemológicamente, pues suponemos que la opinión que recibimos de parte de los otros ciudadanos debe tener algún valor, digámoslo así, de certeza, por un lado, algún peso también. No vamos a despreciar, digamos, las opiniones de los demás simplemente porque no van con la nuestra, sino al contrario. Es precisamente en ese cúmulo de
de variadas opiniones, que podemos llegar a tener un conocimiento, digamos, muy particular respecto a lo que ocurre en sociedad y de lo que debería realmente hacerse con eso que ocurre. Son problemas de carácter epistemológico, pero también ontológicos. Es decir, el ser de todo aquello que constituye la política es algo completamente diferente, digamos, y distinto al ser tal como ha sido manejado en el contexto de la metafísica, pues, ¿verdad? De modo que si se da, digamos, un abuso del poder público, de modo que si se da, bueno, una disminución, digamos, en los niveles de bienestar de la gente, pues estamos hablando de algo que es. Probablemente no se ajuste, digamos, esto a la concepción del ser metafísicamente hablando, pero está ahí y nos afecta de una manera directa y de una manera muy particular a cada uno. ¿Verdad? Y por supuesto, la política, como la describe Hannah Arendt, plantea también problemas de carácter metodológico, es decir, cuál es, digamos, la metodología. Recordemos que métodos es camino. ¿Cuál es realmente el camino que tenemos que andar los ciudadanos para poder encontrar, digamos, la solución y la respuesta a lo que ocurre en el contexto de la vida en sociedad que es común a todos nosotros, ¿no? Y así, pues, problemas también de carácter moral, es decir, relacionados con las costumbres, con los usos, con los hábitos propios de la vida en sociedad. Pero también dice Hannah Arendt que los discursos elaborados por la filosofía política fueron discursos que se limitaron a los aspectos puramente formales, ignorando las experiencias propiamente políticas. Es decir, son discursos que se pierden, digamos, en los aspectos puramente formales de la vida en sociedad, pero se alejan lamentablemente de aquellas experiencias que son propiamente políticas, ¿verdad? Como la cooperación, digamos, entre los mismos seres humanos, las opiniones que cada uno de los ciudadanos realmente pudiera tener. Todo eso definitivamente se dejó a un lado para mantener una preocupación exclusivamente sobre los aspectos puramente formales, digamos, de la vida en sociedad, ¿no? Y, por supuesto, dice ella, esos discursos también cometieron el grave error y tuvieron la enorme deficiencia de partir del poder obediencia, lo que distorsionó rotundamente el escenario político. Esto definitivamente es algo que Hannah Arendt va a mantener también, digamos. Bueno, las cuatro cuestiones que hemos mencionado, pero sobre todo esta última. ¿Cómo es posible que no se pueda hablar de la política sin recurrir al aparato gubernamental que es el monopolio de la fuerza y del poder? Se pregunta ella. ¿Cómo es posible que la filosofía política pues haya centrado, digamos, su atención precisamente en el gobierno? Si para la filosofía política no puede haber vida en sociedad, no puede haber política a menos que se hable, a menos que se aborde la cuestión del poder, de aquellos realmente que tienen el poder, el monopolio de la fuerza y por supuesto del resto de ciudadanos que lo único que tienen que hacer es someterse, es obedecer. En este caso, pues Platón definitivamente es el gran responsable, ¿verdad? Es decir, antes en la polis pre-filosófica, la cuestión del poder y la cuestión del gobierno no salía a luz para nada, porque en el ágora los ciudadanos
libres y voluntariamente se reunían para discutir la problemática propia de la polis. Entonces el gobierno no era, digamos, un elemento a tener en cuenta, no era un elemento llamado a resolver, digamos, todos los problemas y las dificultades de la vida en común, sino que eran aquellos que la vivían, los que definitivamente elaboraban un discurso al respecto y tomaban definitivamente líneas de acción para resolver lo que estaba ocurriendo en el contexto de la polis. Entonces, para Hannah Arendt, si algo ha hecho la filosofía política es distorsionar la política al introducir de manera inevitable y diríamos casi necesaria el tema del gobierno como monopolio de la fuerza, de la autoridad y del poder para someter a millones de seres humanos. Entonces, su crítica realmente, podríamos decir, a la filosofía política en general, es una crítica al racionalismo político, ¿verdad? El racionalismo, pues, ha sido objeto de análisis desde muchas perspectivas, pero digamos aquí estamos ante el racionalismo eh, desde la perspectiva de la política y de lo político. Entonces, en este caso estamos ante la elaboración, digamos, de doctrinas, la elaboración de análisis, la elaboración de filosofías que privilegian definitivamente la capacidad racional del experto, la capacidad racional de aquel que se ha dedicado, digamos, a ese discurso, dejando definitivamente de lado la vida, la experiencia, las vivencias, la historia de aquellos que viven la política diariamente, ¿no? Entonces, no es Hannah Arendt la única, digamos, que va a ejercer una crítica muy fuerte ante el denominado racionalismo político. Hay una gran tradición, empezando, digamos, con Locke, empezando con Hume y algunos otros autores de la modernidad que no solo reaccionaron en contra del racionalismo así en general, inaugurado por Descartes, seguido, digamos, por Augusto Comte como un científico social, sino de todo el racionalismo, especialmente político, ¿verdad? Entonces, como dije, empezando con Locke y con Hume, pues tenemos toda una lista, digamos, de filósofos y de gente que se ha dedicado a analizar sobre este tema, que mantiene una crítica bastante importante en contra del racionalismo político. Tal vez uno de ellos, muy cercano a nosotros, para no quedarnos, digamos, en el siglo XVIII. Uno de ellos que quisiera nombrar aquí, podría nombrar más, pero uno de ellos es Isaiah Berlin. No sé si ustedes han tenido oportunidad de entrar en contacto con la obra de Isaiah Berlin, pero Isaiah Berlin fue otro cerebro grande, tan grande como el de Hannah Arendt, ¿verdad? Es decir, el fulano pues hablaba italiano, hablaba alemán, hablaba inglés, hablaba ruso, hablaba hebreo, hablaba latín, griego. Bueno, es decir, estamos aquí ante un monumento definitivamente al intelecto, por decirlo así. Eh, Podríamos mencionar algunos de los textos, digamos, de Isaiah Berlin, pero tal vez uno que resultaría importante, digamos, en esta línea de pensamientos sea su obra, vamos a ver, La zorra y el erizo, ¿sí? La zorra y el erizo. El principio, digamos, fundamental de esta obra de Isaiah Berlin es que el zorro sabe muchas cosas, dice. El zorro sabe muchas cosas. Y el erizo, solo una. Y entonces,
Este es un punto de partida realmente para la crítica al racionalismo político, ¿verdad? Es decir, el erizo, sabiendo solo una cosa, quiere someterlo todo a esa una sola cosa que sabe. Es decir, no tiene realmente la astucia ni la gran inteligencia que el zorro tiene. Yo creo que vale la pena realmente leer a Isaiah Berlin, esa y cualquier otra de sus obras, pero es solo un ejemplo, ¿sí? Solo un ejemplo de cómo ha habido a lo largo del tiempo críticos al llamado racionalismo político, de modo que Hannah Arendt no es la misma. Ahora bien, hay otras críticas en contra de la filosofía política de parte de Hannah Arendt, y es que para ella los filósofos, primero, al tratar la cuestión de la política y de lo político, se basaron en la idea de naturaleza. ¿Sí? Se basaron en la idea de naturaleza y olvidaron lo auténticamente humano. En ese sentido, pues habrá que recordar aquí por lo menos a dos que elaboraron, digamos, toda su concepción de la vida en sociedad fundamentándose precisamente en la idea de naturaleza. Por un lado, recordamos aquí a Thomas Hobbes, ¿sí? Y por otro lado, recordamos a Jean-Jacques Rousseau. Los dos realmente partieron de una supuesta naturaleza humana. Pero eso los condujo, dice Hannah Arendt, a ellos y a todos los demás a olvidar lo verdaderamente humano. Entonces, ya se trate de una naturaleza humana mala, como en Hobbes, o de una naturaleza humana buena, como en Rousseau, estamos aquí, ante un punto de partida totalmente equivocado, ¿verdad? Porque lo auténticamente humano para Hannah Arendt no tiene nada que ver con la naturaleza, absolutamente nada que ver con la naturaleza. Porque si fuera realmente algo natural, lo auténticamente humano, nunca se perdería, nunca dejaríamos realmente de manifestarlo, así como el triángulo no puede perder jamás su naturaleza triangular, ¿verdad? Así como el caballo no puede perder nunca su naturaleza caballar, pues la naturaleza humana tampoco sería susceptible, digamos, de perderse, de desaparecer. Pero por el contrario, dice Hannah Arendt, lo auténticamente humano, pues es realmente más bien una condición o una serie de condiciones que así como se van adquiriendo, también se pueden perder. También se pueden perder. Por ello, ella prefiere realmente hablar de la condición humana y no de la naturaleza humana. Pero los filósofos realmente partieron entonces de un punto totalmente equivocado, de la idea de naturaleza. Y por supuesto, usaron categorías y argumentos y métodos acordes con su marco referencial, ¿verdad? Si se trata realmente de una naturaleza buena, pues entonces el gobierno viene, según Hobbes, y doma, ¿sí? Doma, somete a esas cuasi bestias que son los seres humanos para que puedan vivir en sociedad. Entonces aquí estamos, digamos, ante el empleo de categorías, de argumentos, de métodos que van acorde con su idea de la naturaleza humana maligna. Y al contrario, Rousseau, al sostener la idea de una naturaleza humana bondadosa, incapaz de hacer mal, incapaz de hacer nada inmoral, nada antijurídico, ningún crimen, en fin, etcétera, pues viene y también estructura una sociedad en conformidad con ese buen salvaje que se supone que todos llevamos dentro, según el pensamiento ruso. Otra vez, categorías, argumentos, métodos en concordancia con ese marco referencial de la naturaleza humana. Pero Arendt insiste en que los filósofos fueron entonces espectadores de lo humano. Elaboraron toda su teoría política o su filosofía política desde lejos, desde fuera, completamente ajenos a la fragilidad existencial de los seres humanos. Entonces, lamenta ella realmente que
los filósofos hayan caído entrampados en estas cuestiones que ella considera totalmente equivocadas. Entonces, afirmará que una filosofía que parte de la naturaleza, de una supuesta naturaleza humana, será siempre incapaz, totalmente incapaz, de acercarse al mundo genuinamente humano y a todo su acontecer, a todo lo que ocurre realmente en ese mundo verdaderamente humano, que no está, digamos, ese mundo no está amarrado a la infalibilidad, no está amarrado a lo inevitable, sino por el contrario, es un mundo que está atado a lo contingente, a lo que puede ser, ocurrir y a lo que puede no suceder y no ocurrir. Y es un acontecer también que revela perfectamente la fragilidad de la vida eh, humana. Entonces, insiste en que una filosofía que busca, digamos, una verdad intemporal, pues ignora todo lo que no tiene que ver con la verdad, sino con el sentido. Para ella realmente el sentido es mucho más importante que la verdad cuando se habla de la política y de lo político. Tengo aquí conmigo la vida del espíritu, esta obra de Hannah Arendt, en la cual, pues, a la altura de la página número 42, nuestra autora dice lo siguiente: la necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdad, sino por la búsqueda del significado. Y verdad y significado no son una misma cosa. La falacia básica, que prima sobre las otras falacias metafísicas, consiste en interpretar el significado según el modelo de la verdad. Y aquí, pues, acusa sobre todo a Heidegger de haber caído en esa confusión, ¿verdad? Entonces, la idea hayekiana, digamos, es que la filosofía política ha ido tras la búsqueda de la verdad y todo lo ha adecuado, aunque sea a la fuerza, a los parámetros de la verdad, al modelo de la verdad, cuando en realidad lo que importa, digamos, en la política, en la vida en común, más bien es el sentido, que aquello tenga definitivamente sentido para nosotros. No si es verdadero, sino si tiene sentido. Entonces, en este caso, pues estamos ante un tipo, digamos, de conocimiento, un tipo de sabiduría, si queremos decirlo así, que cambia con el paso del tiempo, pero lo que importa realmente es no si esto fue verdadero entonces y ahora no lo es, sino el sentido realmente que aquello pudiera tener, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien en la ciudad de Guatemala le dice a otro, mira, no vayas a tal zona a tales horas porque es realmente peligroso, pues eso no tiene nada que ver con la verdad. Si no, no podemos salir a hacer un análisis, digamos, sobre la verdad de esa declaración. Es simple y sencillamente algo que tiene sentido, pues. Entonces uno procede de una manera consecuente con esa opinión, digamos, que se le está expresando, pues, ¿verdad? Entonces, para Hannah Arendt es más importante, digamos, el sentido cuando hablamos de la esfera de la política, antes, digamos, que la verdad. Y por supuesto, para Hannah Arendt el sentido, o sea, el significado, digamos, de la política es precisamente la libertad. Siempre, digamos, en la condición humana, y con esto voy a ir terminando el día de hoy, en la condición humana, en la página número 201, vamos a ver, aquí está. Hannah Arendt dice lo siguiente: con la creación del hombre, el principio del comienzo entró en el propio mundo, que
Claro está, no es más que otra forma de decir que el principio de la libertad se creó al crearse al hombre. El principio del comienzo. No es el comienzo del mundo, no es el comienzo de algo, es el comienzo de alguien. ¿Sí? Cuando el hombre es creado, dice él, o cuando aparece realmente el ser humano, pues aparece realmente ese principio que ella llama el comienzo. Sí, la posibilidad de cada quien pueda comenzar, de que cada quien pueda comenzar, digamos, algo nuevo, que es para comenzar su propia vida. ¿Verdad? Una vida irrepetible, una vida que nunca se ha dado, sino a partir, digamos, del nacimiento del sujeto. Y en la página 202 sigue diciendo, el hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe de esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente improbable. Entonces, para ella realmente, digamos, el sentido, digamos, el mayor significado que la política realmente puede tener es el de la libertad realmente para comenzar un nuevo proyecto de vida con cada ser humano que nace, digamos, en este mundo, ¿no? Pero también será un nuevo discurso, porque el que ha nacido, el que ha venido, digamos, a este mundo, tendrá cosas que decir, tanto como cosas que hacer, ¿no? Entonces, para ella, el discurso, que es fundamentalmente la doxa, la opinión con la que Platón no quería saber absolutamente nada, pues ese discurso habla de nuestra experiencia, de todo aquello eh, que nos da realmente que pensar, que nos permite en última instancia no solo tratar de comprender el mundo, el momento que estamos viviendo, sino también de comprendernos a nosotros mismos.